Quiero saludar, en esta parte del programa nos acompaña en el estudio a Sebastiana Barraez, periodista de investigación, experta en temas políticos y de defensa, y está con nosotros hoy aquí en la tarde. Sebastiana, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, Idania, a ti, a todos a toda la audiencia. Tenemos varios temas, qué bueno tener la posibilidad de tenerte aquí. Yo comenzaría preguntándote, Sebastiana, en relación a todo esto que se ha especulado a partir del día de ayer cuando detienen a Juan Guaidó. Lo detienen, evidentemente, yo creo que no había pasado un par de minutos cuando la reacción no solo nacional, sino internacional fue importante. Eso no lo podemos desconocer. Pero lo sueltan. Oímos a un Jorge Rodríguez decir que esto fue casi un acto espontáneo de unos funcionarios, bueno, lo decía Maduro ahora, que sin orden previa deciden detenerlo. En un país como Venezuela, donde hay un control férreo de los cuerpos de investigación y de la Fuerza Armada, ¿es esto factible para ti? ¿Que sea un acto espontáneo de algunos funcionarios? No, sin duda que no. Además, yo creo que lo que simplemente revela es esa división interna que hay tanto en el gobierno como en el partido de gobierno, donde un sector liderizado por Diosdado Cabello y el otro, el grupo de Nicolás Maduro, pues han entrado en un conflicto, porque además esto no es nuevo. Esto es sencillamente un nuevo capítulo de eso que ha venido sucediendo con el caso, por ejemplo, de la caravana presidencial, el problema de que a Tarek William Saab no le permitieran el ingreso al SEBIN cuando la muerte de Fernando Albán. Eso sencillamente lo que refleja es que se ha ido desbordando la situación interna de enfrentamiento entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello en la pugna por el poder. Diosdado Cabello, que ha sido señalado como, es decir, el control del Servicio de Inteligencia Bolivariano ha estado en manos de Diosdado Cabello. Sí, Diosdado Cabello controla el SEBIN desde el mismo momento en el que asume la dirección de este cuerpo de seguridad el general González López. Y a partir de ese momento no había ninguna posibilidad de ningún funcionario del gobierno que pudiera tener acceso o que hiciera cumplir alguna orden por parte del SEBIN. La única persona que tenía directamente poder era Diosdado Cabello y por supuesto que lo ejercía a través de González López. Nicolás Maduro trató en algún momento, sobre todo con el nombramiento del, en ese momento, vicepresidente Tarek El Aissami, de que él tomara el control del SEBIN, porque como sabemos, legalmente hablando, el SEBIN está bajo la dirección de la vicepresidencia de la República. Bueno, Tarek El Aissami no pudo cumplir con esa función porque sencillamente no hubo manera de que se pudiera abrir ni siquiera una brecha dentro del SEBIN que le permitiera quitarle ese poder a Diosdado Cabello. La única manera fue cuando sucedió lo del caso de Fernando Albán, que unos días después, pues Nicolás Maduro decide arrebatarle el SEBIN con la destitución de González López, y para eso crearon una serie de hechos. Por ejemplo, el jefe del Comando Estratégico Operacional, el almirante Remigio Ceballos, emitió una orden en horas de la mañana a toda la red militar para impedir que se permitiera el ingreso de funcionarios del SEBIN o de comisiones del SEBIN a cualquiera de las instalaciones militares. En ese momento sencillamente estaban creando el ambiente para poder destituir a González López y, preparar la reacción o la posible reacción que pudiera haber por parte de la gente de Diosdado Cabello. Por eso siempre han dicho que los presos políticos que están en el helicoide son presos de Diosdado Cabello. Claro, y además hay un hecho que yo creo que es puntualísimo de esa situación. Por ejemplo, el control de la cárcel de Ramo Verde, que es la cárcel militar, la única cárcel realmente militar del país, porque además de eso pues tenemos, digamos, dos anexos militares, el que está en La Pica y el otro que está en Santana, pero realmente la única cárcel militar es la cárcel de Ramo Verde. Ahora bien, esa cárcel la controlaba Diosdado Cabello hasta hace
no sé, como hasta mediados más o menos del año 2018. Nicolás Maduro toma el control de la cárcel de Ramo Verde con la Dirección de Contrainteligencia Militar, y fíjate que en ese momento un preso que era el general Baduel, Raúl Isaías Baduel, es trasladado de la cárcel de Ramo Verde para el SEBIN. ¿Por qué? Porque, bueno, de alguna manera ese preso se lo adjudica Diosdado, y entonces algo así como, está bien, yo te dejo la cárcel de Ramo Verde, pero me traigo mi detenido, y es así como el general Raúl Isaías Baduel, él es general en jefe, termina en una de las celdas del SEBIN en Plaza Venezuela. Es decir, que para ti es creíble, digamos, lo que se ha comentado de que alguien dio la orden de detener a Juan Guaidó y otra persona dio la orden de liberarlo. Habría sido Diosdado, por ejemplo, que dio la orden de apresarlo, y Maduro de soltarlo. Claro, es que a mí no me cabe duda de algo. Es decir, yo creo que a ningún venezolano se le puede ocurrir pensar que hay un funcionario que asuma a motu propio la decisión de detener, en este caso, además en plena autopista, con testigos y demás, al presidente de la Asamblea Nacional, porque, o sea, no está deteniendo a cualquiera, está deteniendo al presidente de la Asamblea Nacional, que además iba hacia un cabildo en el estado Vargas. Entonces, claro, conociendo cómo funcionan los cuerpos policiales, los cuerpos de seguridad, no es que eso pueda ser ni remotamente creíble que a un funcionario se le ocurrió detenerlo porque, bueno, porque la excusa es que se equivocaron, que no sabían quién era. Y yo creo que mucho menos creíble es pensar que los funcionarios fueron conquistados desde el punto de vista del presidente de la Asamblea Nacional porque les hizo ver que había una violación de la Constitución. Mire, Daniel, yo creo que si algo nosotros tenemos claros en todos estos años de lo que ha venido sucediendo en Venezuela, es que allí hay sencillamente funcionarios que cumplen órdenes. Claro. Y además funcionarios que yo creo que se han desprendido de aquella valiosa responsabilidad de defender el país, de defender la patria, sencillamente para cumplir los deseos o los designios de determinados funcionarios. Así que no creamos en esa versión de que eso fue una decisión personal de un funcionario del SEBIN. Estoy absolutamente de acuerdo contigo en esto. Sebastiana, hace unos días atrás, quizá una semana y media, el New York Times, creo que fue quien publicó que... The Washington Post. Fue el Washington Post, que había información creíble en relación a que Padrino López, el ministro de la Defensa, le habría pedido la renuncia a Nicolás Maduro. ¿Esto puede llegar a ocurrir? Mira, la respuesta a eso tajantemente es no. Y es no, además, porque, bueno, yo creo que lamentablemente este medio de comunicación, que además tiene mucho prestigio, bueno, se dejó sencillamente meter un topo a través de un funcionario, dicen ellos que es un funcionario de inteligencia norteamericano, porque mira, primero y principal, el funcionario que más ha durado en el cargo de ministro de la Defensa es el general en jefe Vladimir Padrino López. Y eso no es cualquier cosa. Es decir, estamos hablando de un funcionario que es el único militar que además en estos momentos tiene un cierto liderazgo dentro de la institución, digamos, en un sector importante que él controla, porque hay que reconocer que Diosdado Cabello controla otra parte de la institución militar. Pero el general Padrino López actúa de una manera tan cómoda dentro del gobierno y dentro de la institución armada, que pensar que pudiese sentar al presidente de la República digamos, manifestarle que debía renunciar es una cosa absolutamente negada. Pero además es que yo creo que los hechos lo demuestran, más allá de la especulación. El día del acto en el Tribunal Supremo de Justicia, del acto de juramentaciones de Nicolás Maduro ante el TCJ, el ministro de la Defensa asume en nombre de la Fuerza Armada Nacional el reconocimiento de Nicolás Maduro como comandante en jefe de la Fuerza Armada. Primero que eso es un acto que
que no hay, o sea, que anteriormente no se hacía porque, bueno, porque no hace falta, porque Claro. se supone que si un presidente... No existe en el protocolo. No existe, porque se supone que un presidente, al ser legalmente presidente de la República, pues también es simultáneamente y legalmente comandante en jefe de la Fuerza Armada. Es decir, que aquí hay una especie de redundancia por parte del ministro de la Defensa para ratificarle a Nicolás Maduro, que es el presidente de la República y que además es el comandante en jefe. Pero después incluso publicaron un manifiesto que está en la página del Ministerio y de la Comandancia del Ejército, o sea, como quisieron dejar muy claro en todo el ámbito que la Fuerza Armada estaba respaldando a Nicolás Maduro como comandante en jefe de la Fuerza Armada. O sea, ahí no hubo ni siquiera un gesto de vacilación por parte de Padrino López hacia Nicolás Maduro. Padrino es el hombre en el que Nicolás Maduro confía en Padrino López. Esa es la explicación por la que además ha durado tanto tiempo. En ocasiones se ha dicho que se van a cambiar, pero que no hay otro hombre de confianza que pueda ocupar el cargo de Padrino López. No, lo que pasa es que Padrino López llegó en un momento en el que la Fuerza Armada tenía muchos grupos internos enfrentados entre sí. Y Padrino López es una persona conciliadora, él no es, digamos, problemático, trató de armonizar esos grupos y realmente logró armonizar de alguna manera esos grupos que estaban enfrentados. Ahora bien, él también, en su doble rol, que lo ocupó hasta el año antepasado, de comandante en jefe, de jefe del Comando Estratégico Operacional, que es realmente quien tiene el poder de comando dentro del alto mando militar, y además como ministro de la Defensa, pues él se manejó con mucha facilidad, logró crear muchos afectos dentro de la institución, y más allá del problema de criticarle su afección política, el hecho de que él haya involucrado a la institución armada con la revolución bolivariana, pues es un oficial respetado. Entonces, claro, ¿qué ha hecho Nicolás Maduro? Ha tratado de ubicar digamos, de ver en el escenario a otro oficial. No ha podido, lo intentó con el general Carlos Osorio, y bueno, y no pudo nada. Lozana, el general solamente estuvo un tiempo dentro del alto mando, lo tuvo que sacar. Lo han intentado... Porque no tenía eco dentro de la Fuerza Armada. Porque en la Fuerza Armada tiene que existir, aunque sea un poquito de liderazgo para poder colocar un funcionario en ese cargo. Y después lo intentaron y lo han intentado con el almirante Remigio Ceballos, que bueno, que ese ha sido más desastroso que los anteriores, porque entonces tiene un fuerte rechazo al interior de la institución armada, y lo han intentado también con el actual comandante general del Ejército, que es el mayor general Suárez Churio, que bueno, él es una persona, digamos, querida en algunos sectores de la Fuerza Armada, es decir, no tiene el rechazo de Remigio Ceballos, pero lamentablemente no tiene ningún tipo de liderazgo. Entonces estamos en una situación donde no hay a quien colocar. Esa es la verdad, o sea, no hay a quien colocar dentro de la institución. Y al no haber a quien colocar, eso hace que permanezca allí Vladimir Padrino López. Sebastiana, hace unos días también se habló de una cantidad, de unos miles de funcionarios que no habían regresado en diciembre a la Guardia Nacional. Hay quien dice que son más, hay quien dice que son menos. Lo cierto es que habría un grupo que no regresó. Hablemos también de los presos, que son más, entiendo, de 250 presos dentro de los propios militares. Militares que han desertado y se han ido del país. ¿Cuál es la situación real de la Fuerza Armada? Es decir, esto se ha ido convirtiendo poco a poco en un cascarón más o menos vacío, y por eso vemos normalmente a lo que es la reserva en los actos militares que se hacen. Mira, la deserción es en todos los componentes de la institución armada. Es decir, no solamente en la Guardia Nacional. Claro, en el Ejército es impresionante, además, la deserción. Ahora, lo importante es que, aunque la deserción a niveles de tropa ha sido de miles, lo más grave es que en la institución armada el nivel de profesionales, de oficiales, pues también es de miles. Y esa situación no solamente que es que enfrenta a la Fuerza Armada ante un problema grave de ausencia de oficialidad, y de que, bueno, y que a la final
tengamos una Fuerza Armada de solo generales, sin oficiales de rangos más bajos. Y eso también demuestra que sencillamente no hay apego por la institución armada, que es una cosa gravísima, porque resulta que, según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, quien tiene el monopolio de las armas en Venezuela es la Fuerza Armada. Ahora tenemos una cantidad de grupos armados a los cuales la Fuerza Armada no se enfrenta, o con los cuales la Fuerza Armada no se enfrenta. Bueno, uno se pregunta, o porque hay complacencia para no enfrentarlos, o porque no hay capacidad operativa para enfrentarlos. Y por otra parte, tenemos entonces una institución armada que ha venido sufriendo el quiebre de sus bases más importantes, es decir, la subordinación, la disciplina, que digamos que eso es lo que de alguna manera le da respeto y vida a la institución armada. Tenemos entonces que han brotado una cantidad de grupos molestos, gente que ha manifestado inconformidad con la institución, sobre todo después del caso de la Asamblea Nacional Constituyente. Ese quiebre que hubo con la Asamblea Nacional Constituyente, la Fuerza Armada no se ha podido recuperar de eso. Y a pesar ¿Por qué? ¿Por qué ese quiebre? ¿Por qué fue tan importante? Bueno, porque hubo un rechazo hacia el problema de la Asamblea Nacional Constituyente. Y es lo que está arrastrando ahorita precisamente las elecciones. Es por eso la crisis que estamos viviendo en el país. Porque en aquel momento, y Dani, es una cosa sorprendente, el alto mando militar tiene 9 integrantes. Y en ese momento tenía 8, porque el general Padrino López ocupaba 2. Era el jefe del CEOFAN y era el ministro de la Defensa. Habían 8. Bueno, de hecho, de esos 8, 2 integrantes del alto mando militar manifestaron estar en contra de la constituyente. Eso fue lo que hizo que en ese momento Nicolás Maduro se viese obligado a tener que adelantar el nombramiento de un nuevo alto mando militar, que normalmente eso se hace en el mes de julio. Él lo tuvo que hacer en el mes de junio, y además de eso, tener que desplazar a una serie de oficiales, enviarlos a su casa mientras terminaba el mes de cumplir su periodo de actividad, y nombrar atropelladamente a otros oficiales en rangos superiores para tratar de llenar esa situación de crisis que había en la Fuerza Armada. A pesar de eso, el gobierno se empeñó en la Asamblea Nacional Constituyente, y es cierto, terminó convirtiéndola en un hecho, pero ese hecho que quebró a la Fuerza Armada en ese momento, pues nosotros tenemos como consecuencia por lo menos 4 grupos acusados de rebelión o de instigación a la rebelión. Tenemos 4 grupos fuertes. Por ejemplo, tenemos a unos comandantes detenidos el 2 de marzo, entre los cuales hay el que ocupaba el cargo de comandante del batallón Ayala, que es el comandante más importante dentro del Fuerte Tiuna. Está los llamados UOPE, que son los de operaciones especiales de la Armada y de la Aviación, que fueron detenidos alrededor del mes de mayo. Esos oficiales son de los oficiales mejor preparados de la Fuerza Armada. O sea, estamos hablando de un quiebre fuerte dentro de la institución armada. Ahora, con eso que queda de la Fuerza Armada, porque estamos hablando de los que están detenidos, una última pregunta. ¿Cómo crees tú, Sebastiana, que va a reaccionar la Fuerza Armada ante este momento, cuando se le está pidiendo adentro y afuera asuman el poder, el papel constitucional que les corresponde, cuando hay un proceso electoral no reconocido, hay una usurpación del poder y hay quien señala que Juan Guaidó tiene que asumir la interinidad de la presidencia? Bueno, lo que pasa es que la institución armada está en una situación de tan profundo quiebre que yo creo que incluso la posibilidad de que pueda surgir algún grupo que pueda, no sé, manifestar que se debe cumplir la Constitución, de que las elecciones del mes de mayo no tienen la legitimidad y la legalidad necesaria, pues yo creo que eso es muy difícil dentro de la institución, porque lo más grave es que muchos oficiales te dicen que la situación en la cual está en estos momentos la Fuerza Armada es una situación incluso de disolverse.
de disolverse porque, entre otras cosas, tiene poca capacidad de operatividad. El problema interno que hay con el personal es muy grave, no solamente por las deserciones, por los actos de rebelión, sino además por el problema grave de corrupción y de oficiales involucrados en hechos delictivos, de asesinatos, de extorsión, de secuestro, de sicariatos, de narcotráfico. Es decir, la Fuerza Armada está en una situación en la cual importantes grupos de oficiales se preguntan si realmente no es el momento en el cual la Fuerza Armada está en una situación en la cual puede terminar de destruirse o tratar de reinventarse. Pues quiero agradecer a Sebastiana Barráez, periodista de investigación. Bueno, siempre nos falta tiempo para conversar, pero creo que hemos dado un amplio panorama de lo que es la Fuerza Armada. Y me quiero quedar con esa parte, ¿no? Cuando está a punto de implosionar ella misma, porque finalmente Nicolás Maduro se sostiene sobre lo que quede de la Fuerza Armada. Gracias, Sebastiana, por estar con nosotros. Gracias a ti, Dania, y por supuesto a la audiencia.